Buenas tardes, hermanos. Vamos a iniciar, ¿verdad? Hoy un libro más de la Biblia, 1 de Tesalonicenses, capítulo 1. Pero para ubicarnos más o menos de lo que vamos a tratar, vamos a ver Hechos, capítulos 15, versículo 40. Y el hermano va a poner unas imágenes. Las imágenes es para que nos ubiquemos más o menos en qué zona es que va Pablo a viajar. Si gusta poner la primera imagen, si vemos ahí es una imagen de parte de Asia y parte de Europa, que es donde Pablo va a hacer su segundo viaje. Entonces, inclusive vemos allá como la bota de Italia. Más para acá, bueno, pues está Grecia y ahí inicia Europa. Si gusta poner la segunda, hermano. Entonces iniciamos así. Puede dejarla ahí un momento. Vamos a ver. Entonces, Hechos capítulo 15, versículo 40 dice: y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. El botón rojo, puedes apuntar, apretar y le da la Oh. luz. Entonces, hermanos, aquí vemos que Pablo está iniciando su segundo viaje y lleva de compañero a Silas. Vamos ahora a capítulo 16. Capítulo 16 de Hechos dice: después llegó a Derbe y a Listra. Ahora sí, hermano, puede ir pasando a Antioquía. Ajá, para Tarso, la que sí, Derbe, que ya aquí lo estamos mencionando en el versículo capítulo 16, y la Iconia, y también ahí tiene que estar Listra. Ok. Y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padres griegos. Entonces ya vemos que Timoteo, él era originario de ahí, de Listra. Ahí lo conocían muy bien. Y en el versículo dice: y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces ya ahora ya conocemos de dónde, en qué sector estaba, de dónde procedía Timoteo. Y Timoteo se va a añadir al grupo. Versículo 6, siempre en el capítulo 16, versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Vemos cómo Pablo va en ese segundo viaje y cómo el Espíritu Santo le va diciendo dónde tiene que ir, qué lugar visitar. Inclusive vemos que aquí en estos dos lugares él dice que no vaya. Siguiente versículo. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Ahora sí puede poner la imagen de Troas, hermano. Troas. Ahí es, la que sigue, Troas. Ahí pasa algo interesante. Dice, algo interesante pasó aquí. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar a la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se les permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas, que es donde estamos, y le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciase el Evangelio. Entonces vemos que la obra de Dios, realmente quien la está haciendo es Dios por medio de su Espíritu. Vemos la importancia. Ahora vemos en la siguiente foto, después de Troas, vamos a ver un barco, porque ellos tienen que viajar para llegar al primer lugar, que es Filipos, la primera ciudad de Europa. Versículo 11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y ahí estuvimos en aquella ciudad algunos días. Entonces ya vamos y en Filipos hay una historia, ¿verdad? Lo que pasó, pero después ellos siguieron y llegamos al capítulo 17. Bueno, ellos bajaron a Atenas, llegaron a Tesalónica. Capítulo 17 dice: pasando por
Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. En Tesalónica, vea lo interesante, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Vean, el corto tiempo, 3 días de reposo. O sea, menos de un mes estuvo en Tesalónica. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Él está llevando el Evangelio, ya está en Tesalónica. Después él sigue el viaje y en el versículo 10 del capítulo 17 llega Pablo y Silas en Berea. Dice que inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Ya estamos en Berea. Y versículo 16, siempre del capítulo 17 de Hechos dice, vamos al 16, dice, llegan a Atenas ahora. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. O sea, aquí Pablo está en Atenas y está esperando a quién, a Timoteo y a Silas. Y ya para terminar el recorrido, vamos a ir siempre en el capítulo 17, vamos al 18. Creo que ahí es donde termina nuestro recorrido, porque ahí es donde va a iniciar, donde es Pablo que va a escribir esta carta por la inspiración del Espíritu Santo. Entonces llegamos al 18, capítulo 18. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y capítulo 18 de Hechos, versículos 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Estando en Corinto, es que Pablo escribe esta carta. Porque recuerden, Timoteo y Silas se habían quedado atrás. Y ellos llegan en este momento y traen ya informe de cómo está trabajando la iglesia de Tesalónica. Y también los hermanos de Tesalónica, recuerden, él estuvo solo 3 días de reposo, prácticamente menos de un mes, entonces habían preguntas. Entonces Timoteo y Silas llevan estas preguntas a Pablo. Y aquí es donde inicia la redacción de esta carta que Pablo escribe y que va a ser enviada con Timoteo y Silas. Oremos, hermanos. Amado Dios, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre, por tu palabra, que nos explica muy bien cómo han pasado las situaciones históricas, cómo Pablo visitó muchos lugares y reales que hoy están ahí. En esas imágenes, hermanos, hay imágenes donde hay grandes ciudades, otras donde solo hay ruinas porque no volvieron a construir ciudades. Padre, te pido que me ayudes a desarrollar el desarrollo de esta escuela dominical del día de hoy, Padre, y te lo pido en nombre de Cristo. Amén. Ahora sí entramos, hermanos, a Tesalonicenses, primera epístola del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Capítulo 1. Ahí vemos, dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Lo primero que vemos en esta entrada de estos versículos es que Pablo está escribiendo la carta inspirada por el Espíritu Santo. Y en este saludo vemos su humildad de Pablo que introduce, ¿verdad?, la carta colocando los nombres de Silvano y Timoteo. Silvano es Silas, o sea, es el mismo. Silvano es Silas y Timoteo. Entonces, hermano, vemos la humildad, ¿verdad?, de Pablo dejándolo ahí en la carta. Y esto nos sirve, ¿verdad?, para nosotros de saber que ellos estuvieron ahí. Y bueno, ahora dice, a la iglesia de los tesalonicenses, vea, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Esto es importante, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. O sea, la iglesia está localizada en el Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Ese en es de mucha importancia. Ese en, o sea, ahí está localizado donde está nuestra fe, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y la otra parte dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre
y del Señor Jesucristo. Este también es importante. La gracia y la paz solo van a venir de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa D que está ahí, de ahí nos dice que procede la gracia y paz que se menciona acá. Entonces vemos la importancia, ¿verdad?, de este primer versículo. Ahora vamos a ver el versículo. Quería ir un poco a Romanos capítulo 5, que también nos habla de esta paz y esa gracia. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, hay muchos versículos donde nos está hablando, y vea, Pablo está introduciendo y nos habla de esa gracia y esa paz, ¿verdad? Como les decía, de Dios Padre, de ahí donde procede, y del Señor Jesucristo. No hay otro nombre, ¿verdad?, donde vamos a encontrar esa paz y la gracia. Ok, ahora sí vamos a ir. Este sería, ¿verdad?, como la introducción, un saludo de Pablo a las iglesias. Ahora, el objetivo de esta lección de hoy, que se llama Proclamando Diligentemente, nos dice que proclamemos fielmente el Evangelio. Solo el Evangelio puede salvar el alma, así que sea diligente, espiritual y firme en compartirlos con otros. Vamos a ir al otro punto. Se llama la acción de gracias de Pablo por la iglesia. Entonces vamos a ir a 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 2 al 4. Dice, ejemplos de los tesalonicenses. Vea lo que dice aquí. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Vea la importancia que menciona aquí Pablo de las oraciones. Nosotros debemos de orar unos por otros. Nosotros debemos, en nuestra casa, cuando tenemos nuestra oración en familia, no vamos a orar solo por la familia, debemos de orar por el pastor, debemos orar por los miembros de la iglesia, e inclusive por el gobierno, inclusive por donde sepamos que hay una necesidad de alguien que esté enfermo, de alguien que esté sin trabajo. Es importante, ¿verdad?, la oración. Entonces aquí Pablo nos da ese ejemplo, dice, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Imagínense, pues, Pablo era muy detallado en las oraciones, la importancia de nombrarlas, nombrar personas, es de mucha importancia. El versículo 3 dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Este versículo número 3 es de mucha importancia. O sea, es muy profundo realmente este versículo número 3. Aquí Pablo asocia los tres dones: fe, el amor y la esperanza. Algo que ya en 1 Corintios capítulo 13, si gusta lo leemos. 1 Corintios capítulo 13, versículo 13 dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Pues en este versículo número 3 se menciona esto. Nos habla primeramente, dice, en Tesalonicenses, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 3 dice, acordándonos de sincerar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Ahí se está mencionando la fe. Entonces, y después habla del trabajo de vuestro amor. O sea, se trabaja con amor, no es obligado. Y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí estamos viendo la biografía de un cristiano, realmente. Son características permanentes, perdurables,
y eternas de la vida cristiana. Entonces tenemos la obra de la fe, un trabajo de amor y la constancia de la esperanza. La esperanza y amor son nombres abstractos, o sea, no podemos agarrarlos, no podemos tocarlos, son abstractos. Entonces, ¿cómo podemos convertirlos en una realidad concreta en vez de dejarlos como cualidades abstractas? Al recordar la obra de vuestra fe, el trabajo o de vuestro amor y vuestra constancia a la esperanza, él citó los 3 pasos de la vida de los creyentes de los tesalonicenses. Recuerden que Pablo ahí solo tuvo habla de 3 días de reposo. Ahora vamos a saltar un momento, siempre en primera de Tesalonicenses vamos a ver los versículos versículos 9 y 10, porque vamos a hacer una relación del versículo 3 y el versículo 9 y 10. Vamos a ver qué dice el 9. Porque ellos mismos cuentan, dice, de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libró de la ira venidera. Bueno, vamos a ver, dice, ¿cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Esa es la obra de la fe. O sea, ellos antes adoraban ídolos. Inclusive en esos lugares, adorar ídolos no era ningún escándalo, porque era normal para ellos. Pero cuando ellos conocen de Jesucristo, conocen el Evangelio, ellos ya se apartan de los ídolos. Entonces ahí vemos, cuando él dice, ¿cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Eso es la obra de la fe, que es lo que está en el versículo 3, dice, que dice, acordaos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. O sea, la fe va a producir un cambio. Siempre en el versículo que estamos, el 9 y 10, dice, para servir al Dios vivo. Eso está en el versículo 9 del capítulo 1, para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, ¿eso qué es? Equivale al trabajo del amor, a trabajar por amor, trabajar en la obra por amor. Nos congregamos aquí en la iglesia por amor, no lo hacemos a la fuerza, venimos por amor acá, nos congregamos por amor. Vea, eso es trabajo por amor. El pastor toda su vida ha dedicado la vida al predicar el Evangelio. Para él lo ha hecho por amor. O sea, no es obligado. O sea, el trabajo de vuestro amor. Y esperar de los cielos a su Hijo corresponde a vuestra constancia y la esperanza. Entonces vemos esa relación que tiene el versículo número 3 y el versículo 9 y 10 de 1 Tesalonicenses capítulo 1. Cuando dice trabajo de vuestro amor, por ejemplo, la mamá que va con su hija pequeña al trabajo, o cuando tiene tiempo y puede llevarla al trabajo, un ejemplo, y que va en el bus de regreso a su casa, y que en el bus la niña va hablando, va viendo, o sea, la niña va despierta. Llegando a la pura parada, la niña se duerme. Entonces viene la señora y tiene que cargar a su hija. Llega a la casa y apenas llega a la casa la niña se despierta, o sea, algo como que la niña ya lo tenía calculado. Pero bien, ¿qué podríamos decir? ¿Qué podría decir la mamá? Es mi hija, yo la cargo. Otro ejemplo, digamos, de una niña que tiene un hermanito y que ese hermanito está bien gordito, bien alimentadito y pesa, y que viene y la niña alza a su hermanito y a pesar del peso, ella la carga. Y le preguntan, pero ese niño es muy pesado para usted. ¿Qué correspondería a la niña? Es mi hermanito. Entonces trabajo de vuestro amor. Por eso les decía, nos congregamos aquí, no es obligado, es por amor. Ese se llama trabajo de vuestro amor.
Y esperar de los cielos a su Hijo corresponde a vuestra constancia en la esperanza. Vamos a ir un momento a Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, y no por las obras para que nadie se gloríe, porque somos lectures suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviese en ellas. Eso sería Efesios 2, 8, 9. Ahora vamos a ir a Santiago, que también es un versículo, está escrito diferente, pero al final se va a referir a lo mismo. Santiago capítulo 2, 18 dice, 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo mostraré mi fe por mis obras. Y el versículo 22, una pregunta, ¿no ves que la fe actúa juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? Bueno, vamos ahora a 2 Corintios. Para llegar a la idea. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. O sea, estamos hablando de la fe, estamos hablando de las obras. O sea, aquí estamos ahora, vamos a ver primero cómo se va uniendo esto de que la obra, o sea, la obra de la fe. Después vemos el trabajo de vuestro amor. Entonces, dice, el 7 dice así, porque por fe andamos, no por vistas. Ok, ahora vamos a ir a un ejemplo. Y vamos a ir al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan dice, es el capítulo 6, versículo 28 y 29. Dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Los corintios les decía que eran idólatras. ¿Cuál fue la obra de la fe? Ellos ahora sirven al Dios vivo y verdadero. Y repito otra vez este versículo. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ahora vamos a Lucas capítulo 5, un libro antes de Juan. Versículos 4 y 5 de Lucas capítulo 5. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Ahora recordemos que Pedro era un pescador de muchos años de experiencia. Él sabía lo que estaba hablando. En su conocimiento humano, él sabía que ahí, no, si ya habían pasado toda la noche, ahí no iba a haber pescado que pescar. Pero veamos qué dice el siguiente versículo. En Lucas capítulo 5, versículos, ahora el 5. Y respondió Simón y le dijo, Maestro, bueno, respondió Simón y le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra echaré la red. Esa es la obra de la fe. Sabemos que la palabra de Dios nos habla a nosotros y nosotros la vamos a aplicar en nuestras vidas y es donde nosotros vamos a hacer la obra de la fe.
Entonces tenemos que la obra de la fe consiste en actuar basado en la palabra de Dios. ¿Y cuál es la obra de la fe? Es lo que leímos en Juan, capítulo 6, 29. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Esa es la obra. Después dice, por ejemplo, Abel hizo un sacrificio correcto. Igual, ¿por qué fue esa obra? Porque él tenía esa relación con Dios. Él, digamos, a pesar de que él era un hombre, pero él creía, digamos, en el sacrificio. O sea, él hizo el sacrificio correcto porque él tenía el concepto de que sin sacrificio, sin derramamiento de sangre, no hay salvación. Entonces aquí vemos que Abel puso en evidencia esta fe trayendo el sacrificio y correcto. La fe es la conexión entre el creyente y Dios. Comunica a su corazón las palabras de Dios y usted responde, y en esto consiste conversión, es creer en Dios. Entonces estamos viendo que la obra de la fe, creer en la palabra de Dios, después vemos hacer el trabajo en amor. O sea, todas esas cosas son parte, digamos, de un creyente. Ahora, en el versículo, siempre en el 3, Pablo recordó no solo la obra de la fe de los creyentes de Tesalónica, sino también del trabajo de vuestro amor. Ahora, ¿cuál es el trabajo de amor? Dios nos salva por amor. Él salva por gracia, que es amor en acción. Voy a repetir, Dios nos salva por amor. Él salva por gracia, que es amor en acción. Él trabaja y el amor no parece carga entre sí. Es lo que le explicaba el ejemplo, ¿verdad?, de la niña que alzaba a su hermanito, que era muy pesado, y le dicen, ese bebé pesa mucho para que lo cargues. Ella dijo, es mi hermanito. O sea, amor. O sea, cuando hay amor, el trabajo no va a doler. El trabajo lo hace con mucho gusto, ni se nota. El amor cambia totalmente una situación. El trabajo no se siente como un trabajo cuando se trata de un trabajo de amor. Estando en, Juan capítulo 14, versículos 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo va a ser ese trabajo, el trabajo por amor? Nos va a doler eso a nosotros. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Nos va a doler guardar los mandamientos o lo vamos a hacer con mucho gusto? Si guardáis, guardar mis mandamientos. Ahora, la tercera cosa que elogió Pablo a los tesalonicenses fue la constancia en la esperanza. Después que ellos se habían apartado de las ideas de los ídolos, ahora ellos sirven al Dios vivo y verdadero. También esperaban que su Hijo descendiera de los cielos. Esta era la constancia con la que vivían esa esperanza. Pablo reunió a la fe, a la esperanza y el amor, los tres tiempos de vida cristiana. Y en nosotros debe estar eso, ¿verdad? La obra de la fe, el amor hacia trabajar en la obra de Jesús, el amor de, como decía aquí, si me amáis, guardar mis mandamientos, sin dolor. Y también el cristiano está esperando la segunda venida de Cristo. Entonces le decía que Pablo reunió la fe, a la esperanza y el amor, los tres tiempos de vida cristiana. La obra de la fe que mira respectivamente a la cruz y produce buenas obras en la vida. El trabajo del amor, que es la base presente y la motivación sobre la cual el Hijo de Dios ha de servir a Cristo. Y la constancia en la esperanza que mira hacia el futuro. Y esa es nuestra esperanza. Sabemos que Cristo viene por segunda vez. Vamos a ver el tiempo. Bueno, el tiempo vamos bien.
Vamos a Tesalonicenses capítulo 1. Vamos a leer los siguientes versículos del 5 al 10. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Vamos a ver, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Bueno, el versículo 10 ya lo hemos tocado, pero vamos a ver, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios verdadero, al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vamos a ver este versículo número 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder del Espíritu Santo. Entonces vemos que este versículo tiene también una gran profundidad. Fue como si Pablo les hubiera dicho, cuando llegamos a visitarlos, éramos simples hombres. Igualmente aquí, todos los que estamos acá, hermanos, somos seres humanos, pero nacidos de nuevo. Entonces aquí lo que nos quiere decir que la palabra tiene poder cuando el Espíritu Santo actúa. Entonces éramos simplemente hombres débiles como el barro en nuestros labios y en nuestra lengua. Todo lo que pudimos hacer fue pronunciar palabras, pero os comunicamos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios llegó a vosotros no solo en palabras, sino con poder y con el Espíritu Santo. Cuando el pastor predica o cuando un hermano predica, se pronuncia la palabra. Pero esa palabra la coge el Espíritu Santo y es el que le va a dar el poder para convencer a las personas. Porque al predicar la palabra de Dios, aunque desde un punto de vista humano solo pronuncia palabras, cuando el Espíritu de Dios toma esas palabras y las utiliza, se convierte en palabras poderosas. Creemos que el Espíritu de Dios puede lograr que la palabra de Dios penetre en su corazón, en su vida, en mi corazón, en mi vida, para que seamos personas diferentes. Vamos a ir a 1 Pedro, capítulo 1. Ya 2 minutos, hermanos, y terminamos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Vea lo que dice. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Ahora, ¿qué causó eso? Dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces vemos que es la Biblia, aquí está escrito, ¿verdad? La palabra de Dios. Pero cuando es pronunciada es el Espíritu Santo que va a trabajar en cada uno de nosotros. Y es la que nos lleva a la obra de la fe. Nos lleva a trabajar con amor. Y nos lleva a tener esa esperanza, ¿verdad?, de que Cristo viene por segunda vez. Solo para Juan 16, Evangelio de Juan capítulo 16. Vemos lo que está hablando aquí Pablo, de cómo el Espíritu Santo, y ya Jesús lo dijo, es el poder, es donde se mueve. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 16, versículos 7 al 15. Dice, es más del 5, como ya es
en un minuto, vamos a leer desde el 5, y habla de la obra del Espíritu Santo. Esto no, dice, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿Ves? Como le decía, el pastor predica la Escritura, el predicador. Ahora vemos que el Espíritu Santo es el que coge esas palabras y vea lo que hace. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hasta aquí, hermanos, la lección. Voy a orar nada más y vamos a orar. Gracias, Padre, por esta hora, Señor, en que hemos estudiado la palabra de Dios. Y te pido, Padre, gracias, Señor, porque nos ayuda a entender mejor algunos conceptos que nos va a ayudar a comprender más la palabra de Dios, Padre. Y la palabra de Dios sabemos que no se contradice. Vemos cómo Jesús habló del Espíritu Santo y ahora Pablo habla de que la palabra de Dios y el Espíritu Santo trabajan para que nosotros podamos darnos cuenta de nuestra vida, nuestra rebeldía, cuando tenemos pecado. Padre, gracias por tu cuidado, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.